Voy a empezar aquí. Nuestra clase de hoy es sobre la célula. Ok, la célula es la unidad mínima de la vida, la mínima expresión. No hay nada más pequeño que esté vivo que no sea una célula. Hay organismos que tienen una sola célula y otros como nosotros que somos pluricelulares. Ok, hay células que son eucariotas, que tienen núcleo, como las células de los animales y las plantas, y hay células procariotas que no lo tienen. Las células procariotas tienen el material genético disperso en el citoplasma, pero las células eucariotas tienen un núcleo y ahí está el material genético, que en este caso es el ADN. ¿Ok? ¿Cuáles son las procariotas? Las únicas procariotas que existen son las bacterias y algunas algas unicelulares. El género protista, o sea, el reino protista. ¿Ok? Eh, perdón. El protista son los protozoarios. El reino monera. ¿Qué incluye las bacterias? ¿Ok? Esas son las células procariotas. La diferencia fundamental, las procariotas no tienen un núcleo definido, sino que tienen el material genético disperso en el citoplasma. Son las bacterias. ¿Ok? Todas las eucariotas tienen un núcleo y en el núcleo está el material genético. ¿Ok? Entonces estas son las células de los demás microorganismos y organismos, los que son pluricelulares también. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos células eucariotas y pertenecemos a el reino animal. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cuáles son las características fundamentales de una célula. Tiene tres componentes fundamentales, que son el núcleo, el citoplasma y la membrana celular, que también se llama membrana citoplasmática. Todo lo que hay entre el núcleo y la membrana es el citoplasma. Y en el citoplasma hay un líquido, un fluido, ¿ok? Que se llama citosol y están dispersos los orgánulos. Organitos u organelos, es lo mismo, ¿no? Sinónimo de la misma cosa. Ahora, ¿cuál es la función fundamental del núcleo? Control celular. La información que hay en el núcleo es la que controla el resto de la célula, todas las cosas que allí ocurren. ¿Ok? También la transmisión de las características de esa célula, o sea, herencia. Como todos sabemos, las células con las que nacemos no son las mismas con las que morimos, con excepción de las del cerebro que son las mismas, pero el resto va cambiando en la medida en que van pasando los días, los años, los meses, los años, ¿no? Ok, ¿y cómo es que ocurre esto? Porque las células estoy tratando de ver que el reflejo deje ver la pizarra. Ok, que se van reproduciendo mediante mitosis, ¿no? Van dando lugar a una célula madre a dos células hijas mediante mitosis, se dividen en dos.
¿ok? Y eso parte de la división del ADN que está aquí. Las dos cadenas que hay aquí de ADN se separan y alrededor de cada uno se completa la cadena y se forma una célula nueva. ¿Ok? Por tanto, eso es responsabilidad de lo que está en el núcleo. Control celular y transmisión de las características hereditarias, es decir, que de una célula madre sacan dos células hijas idénticas mediante la mitosis. ¿Cuál es la función fundamental de la membrana celular? La membrana celular limita a la célula, la protege y es una barrera semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esa membrana tienen que pasar sustancias. ¿Cuáles sustancias? Las que están en el espacio extracelular, pero no todas pasan libremente. Unas pasan, otras no. Por lo tanto, es una barrera semipermeable porque es verdad que impide el paso de lo que no hace falta, pero lo que hace falta sí entra. Por lo tanto, es una barrera semipermeable y esa es la función fundamental de la membrana celular. ¿Ok? ¿Y el citoplasma qué función tiene? Bueno, ahí están los fluidos esenciales, está el fluido esencial que es el citosol, donde están dispersos los organitos. Estos organitos van a hacer intercambio de sustancias con ese citosol y ahí van a ocurrir las funciones celulares. Las funciones celulares básicamente hay una palabra que lo incluye, que es metabolismo. ¿Por qué? Porque son reacciones químicas. Todas las reacciones químicas del organismo, eso es lo que es el metabolismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí adentro? Reacciones químicas. Reacciones químicas que van a permitir que se formen estructuras nuevas, que se mejoren otras, que se fabriquen unas cosas, que se degraden otras cosas según la función específica de cada célula. ¿Ok? Bien, entonces, ya entendida esta primera parte, vamos a hablar de los orgánulos u organitos que hay ahí. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar por los mitocondrias. Después, cuando ustedes estén estudiando, tómense el tiempo de observar todos los organitos. Después vamos a ver si aquí les pongo una imagen para que señalarlos. Pero ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, ok. Las mitocondrias son los organitos o organelos más importantes para que la célula exista. ¿Por qué? Porque aquí lo que ocurre es que se fabrica la energía que la célula necesita para funcionar. Si no hay energía, las cosas no funcionan. ¿Ok? Entonces, las mitocondrias existieron en los mares primitivos separadas de las células primitivas, pero las células primitivas no generaban energía. Por lo tanto, eran muy inestables. Tuvo que incorporarse la mitocondria dentro de la célula para que pudiera evolucionar. ¿Ok? Entonces, las mitocondrias tienen como función la respiración celular. Y ahora viene la pregunta que siempre se hace. Bueno, ¿qué tiene que ver la respiración con la energía? Es que el problema es que esta no es la única respiración que existe. Cuando nosotros pensamos en respiración, pensamos en el intercambio de gases. Pero la respiración celular no es eso. Vamos a ver
los tres tipos de respiraciones que existen para entender después qué es la respiración celular. Está la respiración externa, la respiración interna y la respiración celular. La respiración interna, externa, es estas dos. Aquí hay intercambio de gases. Tanto en la externa como en la interna hay intercambio de gases. En la externa intercambiamos gases con el aire, es decir, estamos hablando de oxígeno y CO2, ¿ya? Con el aire a nivel alveolar. Es decir, en nuestros pulmones, en los alveolos, ocurre un intercambio de gases entre la sangre y el aire. Liberamos el CO2 y obtenemos el oxígeno que necesitamos, ¿verdad? Esa es la respiración externa, que es la que casi siempre uno, cuando habla de respiración, en eso es lo que piensa, ¿no? Batallando con la luz para que se vea la pizarra. Ok, aquí en la respiración interna hay un intercambio de gases también, pero entre la sangre y los tejidos a nivel de todas las células del cuerpo, en todas partes. Es decir, ese oxígeno que tuvimos de afuera tiene que redistribuirse y tiene que llegar a los diferentes tejidos, porque para eso es, ¿no? Entonces, ese intercambio de gases entre la sangre y los diferentes tejidos del cuerpo es lo que se conoce como una respiración interna. Entonces sería intercambio de gases con las células y esto es a nivel capilar. A nivel alveolar ocurre la externa, a nivel capilar ocurre la interna. ¿Ok? ¿Cuál nos queda esa? La celular. La celular no hay intercambio de gases. Aquí lo que hay es una degradación de la glucosa. Degradación es un proceso de descomposición, ¿no? Degradación de la glucosa con consumo de oxígeno para obtener el ATP. El ATP es la energía. Y esto ocurre a nivel mitocondrial. Mitocondrial, ahí ven la palabra. Mitocondria. En las mitocondrias ocurre la respiración celular. ¿Ok? Se descompone la glucosa, se va consumiendo oxígeno y se obtiene el adenosín-trifosfato, que es el ATP. Y este ATP es el que tiene la energía para los procesos vitales. Sin ATP no ocurre nada, no se contrae un músculo, ¿cómo se llama? Se va a transmitir un impulso nervioso, por lo tanto ni late el corazón, nada, nada. El ATP es necesario para todo, es como la gasolina nuestra, ¿no? ¿Quiénes son la mayor fuente de ATP? Los carbohidratos, por eso es que decimos que los carbohidratos son energéticos, porque nos dan a nosotros la materia prima para esto, para fabricar nuestra energía. ¿Dónde ocurren todas las células que tenemos en el cuerpo? Cada una de ellas fabrica ATP mediante este proceso en las mitocondrias y a eso se le conoce como respiración celular. Voy a ponerle, es una cadena de reacciones químicas inmensas, como un ciclo, una cascada de cadenas de reacciones químicas que se conoce como ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, pero vamos a ponerle la ecuación general para que no se les olvide. La ecuación general
de la respiración celular es glucosa más oxígeno va a dar lugar, va a dar lugar al ATP más CO2. Miren de dónde sale el dióxido de carbono que después tenemos que botar al ambiente. Ese que salimos, miren, de ahí. Más agua. Sí, nosotros fabricamos agua en nuestras células. Cada una de ellas fabrica agua. Más Q. Esta Q no es nada, es calor. Porque libera calor. Y ahí está una buena parte de la temperatura corporal de nosotros. El calor que se libera en cada una de estas cadenas, en cada una de nuestras células, en cada una se forma agua, cada una libera dióxido de carbono. Para este proceso todas consumen oxígeno, por eso necesitamos respirar. Y la glucosa, por eso necesitamos comer, básicamente, para empezar. Después, en la comida hay otros nutrientes que también nos hace falta, pero el básico, el primero, el que no puede faltar es la glucosa. ¿Ok? Ah, que no comimos glucosa porque estamos en dieta, no comimos ningún carbohidrato, no importa, el organismo lo saca de las grasas. Ah, que no tenemos grasa porque estamos flacos y estamos en un campo de concentración. Ok, él la saca de los músculos hasta que ya la persona se queda caquéptica porque él logra convertir cualquier cosa en glucosa. Hasta que ya no hay nada que convertir, la persona muere. Ese es el principio básico de la vida, la fabricación de ATP en nuestras mitocondrias. Por eso son tan importantes. ¿Ok? Entonces ahí tienen la ecuación general. Después ustedes pueden revisitar la clase, poner pausa y copiar lo que quieran. ¿Ok? Porque yo se las voy a poner en la plataforma para que la puedan ver y también van a ver seguramente las versiones de esta clase. Ahí. Ok, ya saben para qué sirven las mitocondrias. Ellas se dedican a eso, ¿no? ¿Qué otros orgánulos hay? Están también los retículos. Retículo endoplasmático. Y hay dos, uno liso y uno rugoso. Okay. Los retículos son unas especies de saquitos de estructuras saculares que están cercanas al núcleo, unas, y otras están cercanas a la membrana celular. Ahorita la van a ver en lámina. ¿Qué hacen ellos? La palabra clave aquí es síntesis. ¿Qué significa síntesis? Síntesis significa que a partir de átomos o moléculas menos complejas se fabriquen unas moléculas más complejas. Sintetizar eso es metabolismo, es anabolismo, porque todo es metabolismo, ¿verdad? Es anabolismo. Aquí se sintetizan cosas. ¿Qué es lo que se va a sintetizar? ¿Qué es lo que se va a fabricar? Bueno, nosotros comemos para obtener materias primas. Nosotros comemos y tenemos carbohidratos, tenemos proteínas, tenemos lípidos, tenemos minerales, tenemos todos los nutrientes. Pero esos nutrientes no se incorporan a nuestro cuerpo así como pedazos. Esas son las materias primas que utilizan nuestras células, nuestro cuerpo para fabricar, sintetizar nuestros propios componentes. En una célula, ¿qué hace falta? Bueno, pues hace falta proteínas, hacen falta lípidos. ¿Por qué? Porque cuando la célula se va a dividir, necesita proteínas para crear, sintetizar la molécula esa de la doble hélice y crear el nuevo núcleo, los dos núcleos nuevos, por ejemplo. Pero también, si esa célula es una célula de una glándula, necesita estar fabricando cosas, fabricar las hormonas en este caso, o las sustancias, cuando no son hormonas, que fabrica, que sintetiza eso. Y muchas veces tienen una naturaleza proteica, por ejemplo. Entonces, con lo que comimos se va a descomponer, se degrada, se convierte en precursores, es decir, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos pequeñitos
que las células utilizan para fabricar sus proteínas, sus lípidos y sus cosas. Lípidos, por ejemplo, en la membrana hay lípidos. La membrana celular es grasa. Tiene grasa y tiene proteína. Y si la célula se va a dividir, necesita lípidos y proteínas fabricados por ella, no cogidos del pedazo de bistec, fabricados por ella para armar su estructura. Entonces, básicamente, esta síntesis se requiere las materias primas que vienen de la dieta para fabricar proteínas, lípidos, carbohidratos, los propios, y otras sustancias. Ahora, las proteínas son muy importantes aquí porque cuando el retículo que puede sintetizar proteínas es uno solo, es el que está cerca del núcleo y es el rugoso, porque ahí hay ribosomas. Las proteínas se sintetizan en las ribosomas. Los ribosomas pueden estar unidos al retículo rugoso o pueden estar libres en el citoplasma. En ambos lugares se fabrican proteínas. Por eso ellos están rodeando al núcleo, para irle dando al núcleo lo que necesita, cercano al núcleo de la célula. Los retículos endoplasmáticos rugosos. Este es el que está cercano al núcleo. Este es el que tiene ribosomas. El liso está cercano a la membrana, no tiene ribosomas, por eso es liso, no es rugoso, ¿ok? Y fabrica todo lo demás, lípidos, carbohidratos, todo lo demás que quiera fabricar, ¿ok? Pero no puede fabricar proteínas. Esa es la diferencia entre los dos retículos. ¿Qué otro organelo hay? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene, para decirlo en una palabra, una función de almacén. Pero es un almacén inteligente. ¿Cuál es la diferencia entre un almacén inteligente y uno bruto? El bruto, por ejemplo, es la vacuola. En la vacuola se quedan las cosas ahí como tal llegaron y ya. En nuestro cuerpo, vacuola tienen las células que son adiposas, el tejido adiposo. La grasa se mete ahí, se quedó ahí, punto. No pasa nada. Pero en el inteligente, que es el aparato de Golgi, que está en todas nuestras células, no solamente se queda, sino que se modifica. Ocurren modificaciones dentro del aparato de Golgi. Por eso es un almacén, son una especie de sacos, tienen forma sacular, que están cercanos a quien ustedes creen, a los retículos. ¿Por qué? Porque allí se fabrica, entonces lo vamos a guardar en el aparato de Golgi. Ahí se guarda, pero eso continúa modificándose. Dentro de él ocurre metabolismo también, que es la diferencia de la vacuola. Por eso digo almacén inteligente, una forma que yo tengo de explicarlo para que la gente se acuerde, ¿no? Entonces aquí es el almacén. Vamos a poner las vacuolas ya. Nosotros tenemos muy escasas vacuolas, los animales. Vacuolas. Es más común en las plantas, las vacuolas. Pero tenemos. Ya les dije el ejemplo más clásico, ¿no? Entonces aquí es almacén. Nada más que almacén, no le pongo el término inteligente. ¿Qué otro órgano lo tenemos? Tenemos los lisosomas. Bien, si queremos reducir el término lisosoma a una sola palabra que nos recuerde lo que ocurre ahí, podemos decir digestión. Entre comillas, porque es un disparate, pero digestión porque ocurre una cosa, una metamorfosis, un cambio, ¿verdad? De las cosas que entran a la célula y que van a ser modificadas y después incluso hasta se excretan. ¿Ok? Algunas células hacen fagocitosis. Fagocitosis es que se comen a otra célula, que se comen un trozo de cualquier cosa sólida que esté fuera, ¿ok?
hacen una invaginación de la membrana celular, incorporan al citoplasma algo que estaba afuera y que era sólido, y ahí empieza la acción de los lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas? Se acercan a ese cuerpo extraño, son vesículas, son unas vesículas que tienen dentro un líquido, ¿ok? Y lo engloban. Entonces, ya está el cuerpo extraño que entró a la célula con una membrana alrededor, y el líquido que estaba dentro del lisosoma comienza a actuar, a descomponer, son enzimas. Lo que tiene son enzimas que se llaman enzimas lisosomales, porque están en el lisosoma. Entonces ellas actúan sobre ese trozo que está dentro y comienza la descomposición, la degradación, ¿no?, química de eso que está ahí. Y eso, cuando se une, se llama fagosoma. Pero bueno, al final, ¿qué va a suceder? Que ya totalmente descompuesto lo que estaba ahí adentro, si hay algo de ahí que la célula necesita, puede que pase al citoplasma, pero generalmente lo que hace es acercarse a la pared, a la membrana celular, y hacer una exocitosis, expulsar hacia el fluido intersticial el resultado de esa, entre comillas, digestión. ¿Ok? Las enzimas lo que hicieron aquí fue degradar, descomponer, ayudar a que se descompusiera bien. Bueno, entonces aquí los lisosomas, vamos a poner aquí fagocitosis, vamos a poner aquí, entre comillas, digestión. Esto es para recordar lo que pasa, pero no se le puede llamar así, porque eso no es un proceso digestivo como tal, pero es básicamente el equivalente. ¿Qué otro orgánulo tenemos? Bueno, tenemos los centriolos. Los centriolos se encargan de la división celular, la mitosis. Son unas estructuras tubulares que en determinado momento se van hacia los polos y producen una división de la célula. Con sus cuatro fases, las mitosis, no es objetivo en este momento de hablar de eso, pero bueno, participan en las mitosis. A ver si me queda algo. Bueno, conscientemente sé que me queda, porque ya del núcleo hablamos, ya de la membrana hablamos, ya del citoplasma hablamos, porque eran las partes fundamentales de una célula, me quedan las prolongaciones citoplasmáticas. Prolongaciones citoplasmáticas. ¿Cuáles son estas? La célula tiene eventualmente algo que la bordea. Una de ellas una de las prolongaciones son los cilios. Son como una especie de pelitos que están incluidos en su membrana. Ok, cilios. Si es un organismo unicelular, el que tiene cilios, como por ejemplo, el paramecio, que es un protozoario que tiene cilios, y es solito, una célula solita, ¿verdad? Viviendo ahí. Entonces esos cilios, cuando se mueven, lo que permiten es la locomoción, que la célula cambie de dirección, se mueve a mover, la locomoción de la célula. Pero los organismos pluricelulares, como nosotros, estas células no se mueven porque forman parte están fijas ahí, unidas a otras células iguales. Entonces aquí cuando se mueven esos cilios, lo que ocurre es que lo que está fuera de la célula se desplaza, generalmente fluido. Esto es el caso, el ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, en la mucosa respiratoria.
tráquea, bronquios, tienen esas, son células ciliadas, se mueven esos cilios y tienden a las secreciones que ellas mismas producen, porque estas células producen secreciones que se llaman mucosidades, ¿ok? Las suben y continuamente van a la garganta y las expulsamos o nos las tragamos sin darnos cuenta, porque cuando no tenemos catarro ni nada, eso es continuo y a cada rato nos aparece aquí como una salivita, una cosa, y tragamos y nos pasamos el día comiendo moco, ¿no? Sin darnos cuenta. Ok, eso es una función muy buena. ¿Por qué? Porque así lo que se va pegando en esas mucosidades, como el polvo, las cosas que están en el ambiente que respiramos, se va pegando ahí y esas células, esos cilios, van sacando eso de ahí. Porque se pegó a la mucosidad, después ella te lo lleva a la garganta, tú te lo tragas tranquilamente y desaparece del sistema respiratorio, ¿no? Cuando tenemos catarro, eso se pone peor y sí, sí tenemos que expectorar porque eso se infecta y se inflama y produce más moco y todo eso, pero ese es otro caso. Estamos hablando de la normalidad. Ok, ahí ven un ejemplo del uso de los cilios en un organismo pluricelular. Vamos a ver otro tipo de prolongaciones citoplasmáticas. Hay otras células de nuestro cuerpo que en lugar de cilios lo que tienen son microvellosidades. Ok, vamos a ver. Es decir, su membrana no es plana, no es lisa como esta. ¿Vieron? Parece una ameba, pero no es que se parezca a una ameba a la nuestra, sino que la membrana, o un huevo frito, ¿no? Pero es que la membrana simplemente no es lisa, no es así. Tiene depresiones y tiene eh, elevaciones. Un momentico que voy a conectar la laptop que se está quedando sin batería y nos quedamos en silencio. Ok, ¿qué pasa con estas microvellosidades? Que aumenta la superficie de absorción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la cantidad de intercambio que puede haber por aquí que por una cosa que sea así. Ven que de aquí a aquí, si yo estiro esto, llego acá y hay más superficie. Si yo lo estirara, llego hasta acá, es más largo que esta, hay más superficie de intercambio. ¿Para qué será esto útil en nuestro cuerpo? Para aquellas situaciones en que tiene que haber una mejor absorción, que mejor que el intestino delgado para ejemplificar. En la mucosa intestinal. En la mucosa intestinal hay microvellosidades para aumentar la superficie de absorción porque es necesario ahí que se absorba la mayor cantidad de cosas posible que nosotros estamos digiriendo, ¿no? Bien, y el otro tipo de prolongación citoplasmática que hay es muy fácil de recordar porque es en el espermatozoide. Es la única célula que tiene flagelo. Aquí no dije que era microvellosidad, déjame poner microvellosidades, ¿no? Y esta es flagelo. El espermatozoide, que todo el mundo sabe a qué se dedica él. Él tiene esa colita para poder movilizarse, locomoción, ¿no? Es la única célula flagelada del organismo humano. Ninguna más tiene flagelo. ¿Ok? Ya vimos entonces las diferentes prolongaciones citoplasmáticas. Ok, déjenme eh, ahora mostrarles imágenes.
Ok, voy a compartir. Déjame, espérate. Déjenme primero abrir algo para poderle mostrar. Compartir aquí. Voy a buscar una imagen en internet porque va a ser más rápido ahora que encontrar un PowerPoint. De todas formas, yo lo que quiero es mostrarles los orgánulos celulares en una lámina para poderlo observar. Vamos a poner aquí imágenes. Buscar una. Ok. Necesito que alguien abra el micrófono y me diga si se está viendo la imagen porque no estoy seguro. ¿Están viendo la célula ahí? Sí, Ok, perfecto. Ok, vamos a ver una célula aquí cualquiera, una célula animal, ¿no? Ok. El núcleo se destaca aquí, ¿ok? Y tenemos aquí el nucleolo, que es una parte central del núcleo. Ok, la membrana está rodeándola, ¿ok? Ok, vamos a buscar aquí todo esto que está aquí alrededor del núcleo, en rosado, son el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Míralo aquí, retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosoma y fabrica proteínas, ¿verdad? El liso lo tenemos que buscar aquí cerca de la membrana. Ok, aquí está señalado retículo endoplasmático rugoso, el liso. Es este que está aquí, ¿ven? No tiene, se ve liso, no tiene ribosoma y por lo tanto se ve liso y también sintetiza, pero no sintetiza proteínas. ¿Ok? El aparato de Golgi, mírenlo aquí, en el anaranjado. Almacén inteligente, todo lo que se va sintetizando en los retículos va para acá. Y ahí continúa cierta modificación, ¿verdad? Lisosomas, miren aquí, son como unas vesículas pequeñas y ya ustedes saben que se dedican a hacer la digestión de las cosas que se fagocitan, ¿no? Que sean sólidas. No veo aquí. Aquí está señalado citosol y está señalando un poquito el líquido aquí que hay, porque realmente todo eso está en un líquido que es básicamente la parte, el fluido basal, ¿no? Fundamental que hay el fluido que hay en el citoplasma. Ok. Centriolo, lo estoy buscando aquí. Aquí no se distingue muy bien cómo son, pero bueno, son unos tubos, ¿ok? Y las mitocondrias, que no las he visto. A ver, mitocondria, mitocondria, mitocondria. ¿Cómo no se van? Mira, aquí se ve una mitocondria. Voy a buscar otra foto, otra imagen, oye, a ver si se ve un poquito mejor, porque ahí está todo medio confuso. Vamos atrás. Vamos a buscar una que se vea más separado todo. Ok, ¿están viendo eso? sí se ve. Ok. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Aquí está la membrana, perdón, el retículo endoplasmático y se ven estos punticos que son los ribosomas. Este es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ves? Cercano al núcleo. Ok, a ver, esto que está aquí es el aparato de Golgi, que está en verde, ¿ok? Aquí esto que tiene forma de zapatico, y eso era lo que quería que se fijaran, son las mitocondrias, ¿ok? Aquí se ven los centriolos que tienen forma de tubo, ¿ok? Tubulares, como unos tubitos, y claro, el núcleo con su nucleolo, etc. Bueno, ahora sí pueden abrir y preguntar lo que quieran. Ya les he mostrado básicamente lo que quería mostrarles hoy. Ahora ustedes digan, pregunten, en fin.
Profesor, buenas noches. Un gusto verlo otra vez después de 4 semanas. Gracias, igualmente. Bueno, profesor, ya estamos avanzando. Ya hemos hecho la clase de computación. Ahora estamos avanzando con usted. Yo ya estoy haciendo mis prácticas, gracias a Dios. Y bueno, lo que nos explica está sumamente interesante. Gracias por grabarlo para volverlo a ver, ¿no? Muy amable. Y muchas bendiciones, profesor. Lo extrañábamos. Amén, igualmente. Ahora venimos con más energía. Así es, con más energía, profesor. Ok, recuerden siempre que pueden escribirme cualquier duda que tengan, tanto por email, pero preferiblemente por WhatsApp, que lo veo siempre más rápido. ¿Ok? Profe, entonces ahora entramos a la plataforma, como siempre entramos de lunes a jueves, ¿verdad? Empezamos hoy. Correcto. Están en las 3:02, que está abierta ya esta semana, y todavía tiene abierta la primera semana para los que tuvieron algo pendiente, y sigue abierta ya esta semana. ¿Ok? Esto va a durar ya casi como 4 semanas más, o sea, ya vamos a terminar el año con anatomía, pues es larga. ¿Ok? Ok. Vayan Ok, a muchas practicar. gracias, profesor. Muchas Nada, gracias. un gusto, cuídense mucho. Igual. Chao. Bye.